Quiero que os pongáis en situación. Os levantáis un día normal en vuestra casa. Os tomáis un café y oís como tocan la puerta. Al abrir, veis a una persona que no es muy alta, mide poco más de 1,5 m. Os habla de la iglesia pentecostal y cómo el Señor tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Al terminar de hablar, se despide y se va. Notas que era una persona encantadora y un gran creyente. Pasan los días y notas algo en la televisión. Han atrapado a un asesino en serie al que llevaban buscando 20 años. Pero algo te resulta extraño. Te acercas para verlo mejor y reconoces a esa persona con la que hablaste hace unos días. Esa persona que por fuera parecía un ángel, pero por dentro era un demonio. Esta es la historia de Gary Ridgway, mejor conocido como el asesino de Green River. Gary Ridgway nació en Salt Lake City, capital del estado de Utah, el 18 de febrero de 1949. Fue el segundo hijo de Mary Rita Steinman y de Thomas Newton. Se crió en un ambiente conflictivo, con una madre que maltrataba física y psicológicamente al pequeño Gary y a sus dos hermanos, y con un padre conductor de autobús que despreciaba a las mujeres que ejercían la prostitución, conductas que irían forjando el carácter de su hijo. Pero si las cosas en casa no iban bien, en el colegio iban peor, ya que Gary era un pésimo estudiante que le costaba prestar atención y que tenía una mala relación con sus compañeros. Todos le tenían desconfianza, ya que era una persona extraña. Hasta este punto podemos pensar que era una persona normal que le costaba relacionarse, pero cuando tenía 14 años intentó apuñalar a un niño de 6 años. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió, tan solo quería saber qué se sentía matar a alguien. Logró graduarse de la escuela secundaria, se alistó en la marina y puso rumbo a Vietnam. Se casó con su novia del instituto, pero sería un matrimonio que no duraría ni un año y al cual le siguieron 2 más. Vietnam cambió en cierta manera a Gary, ya que volvió más sociable y sin arranques violentos. Quiso incorporarse a la policía pero fue rechazado. Consiguió trabajo haciendo chapa y pintura en una fábrica de camiones. Llegó a obsesionarse con la religión, específicamente con la iglesia pentecostal, de la cual fue un miembro muy activo, que podía pasarse horas tocando el timbre de las demás casas para enseñar el mensaje de Dios. Por este tiempo conoció a su segunda esposa, Marcia Wilder, con quien tuvo su hijo mayor, Matthew. Tenía 24 años y era una persona relativamente normal. Los siguientes años se lo pasó del trabajo a la casa y de la casa a la iglesia. Un ciudadano ejemplar podríamos llamarle, pero con un problema que le seguiría toda la vida. Un fuerte deseo sexual que calmaba buscando prostitutas por la noche. Pasan los años y nos situamos a mediados de 1982. La policía empieza a encontrar cadáveres de mujeres, violadas y muertas por estrangulamiento, en los bosques cercanos a las orillas del río Green, al sur de Seattle. Las víctimas eran mujeres que iban de los 15 a los 35 años, y que muchas tenían una cosa en común: ejercían la prostitución en la zona. El caso empieza a cobrar fuerza, y la policía local pide ayuda al FBI para investigar las muertes y atrapar al asesino. Por la similitud de los casos, se dan cuenta que están buscando a un solo criminal, un violador y asesino en serie. Para 1986, los cadáveres superan la veintena, y aunque la policía detiene e interroga a varios sospechosos, ninguno era el asesino que buscaban. O eso creían, ya que Gary fue detenido 2 veces, pero fue puesto en libertad por falta de pruebas. Y por su físico. No pensaban que una persona como él tuviera la fuerza necesaria para reducir, violar y asesinar a una mujer. Se equivocaban. El único que no le sacó de los ojos de encima fue un sheriff llamado Rachel. No sabía por qué, pero había algo que no cuadraba en ese hombre de aspecto inofensivo. Le daba mala espina. Mientras tanto, Gary se divorcia de Marcia y en 1988 se casa con su tercera esposa, Judith Mason, con quien tuvo su segundo hijo. Pasan los años y siguen apareciendo cadáveres de mujeres, siempre cerca de las orillas del río Green, y los investigadores continúan interrogando a nuevos sospechosos, pero no tienen suerte, se les escapa el culpable, hasta que cambia algo. Nos encontramos en el año 2001 y las pruebas de ADN comienzan a generalizarse en las investigaciones policiales de los Estados Unidos. El sheriff Rachel decidió utilizar esta nueva tecnología tan prometedora. Está seguro de que comparando una muestra de Ridgway y de algún otro sospechoso con la evidencia que la investigación había recogido en los cuerpos de las víctimas, podría identificar al asesino de Green River, y no se equivocaba. Las muestras de semen encontradas en las mujeres, más la evidencia que tenía la policía, dio el nombre que estaban buscando, Gary Ridgway. Lo detuvieron en su casa el 30 de noviembre de 2001 bajo 4 acusaciones de violación y asesinato, a las que se le fueron añadiendo más y más víctimas, llegando al juicio con 48
acusaciones de violación seguidas de muerte. Para que os hagáis una idea de la magnitud de este caso, llegó a confesar más de 90 crímenes, de los cuales muchos no se han podido comprobar porque no recordaba dónde había dejado los cuerpos. Pero todo esto llega a su final el 5 de noviembre de 2003, donde fue condenado a 49 condenas perpetuas en la penitenciaria del estado de Washington, sin posibilidad de libertad condicional, donde disfrutará los últimos años que le quedan de vida. Esta ha sido la historia de Gary Ridgway.